Jóvenes, buenas tardes. Creo que ya están todos. Ya están toditos. Ahora sí, entonces podemos empezar nuestro curso. Falta uno. Pero ya, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a empezar ya el dictado de nuestro curso. Les voy a pasar a compartir el siguiente material. A ver. Mejor acá. Sí. Vamos a poner. A ver, les mencioné anteriormente, ¿no? Que el curso de Matemática 4 es también conocido como ecuaciones diferenciales, ¿no? Y estuvimos hablando algo al respecto en la clase pasada, ¿no? Sobre el concepto de ecuación diferencial, ¿no? A ver, rápidamente leamos esta partecita. Van leyendo mientras yo me acomodo. Este mejor. Ya. ¿Qué es una ecuación diferencial? Dice, se llama ecuación diferencial a una ecuación que tiene, bueno, dice, la variable independiente x, cuya variable independiente x, la función incógnita y igual a f de que contiene, es aquí, ¿ah? Que contiene la variable, se ha borrado, no sé qué ha pasado aquí. Se llama ecuación diferencial a una ecuación que contiene la variable independiente x, coma, dice, la función incógnita y de x y sus derivadas, ¿no? ¿Ya? Ya. Y puede obtener, y puede contener hasta la enésima derivada, ¿no? Es decir, dice, una función de esta forma, puede tener esta forma, ¿sí? O esta, ¿sí? Son las notaciones generales que se tienen, ¿ya? Dice, donde f, donde f es una función de las variables independientes x, la variable dependiente aquí es y, ¿no? Y sus derivadas hasta el orden n. O sea, aquí lo que como se le dijo anteriormente, lo que tratamos es de hallar la solución, ¿no? La solución que está dada por la variable dependiente. Dice, se supone que x pertenece a un intervalo y. ¿Quién es este intervalo y? Es el dominio de la función. ¿Ya, jóvenes? Siempre tener en cuenta esto, que se trabaja en el dominio de la función. En mayoría de los casos, dice, se puede despejar la enésima derivada en la ecuación 1, ¿sí? Porque todo esto es una ecuación, ¿no? Si ustedes despejan la enésima derivada, nos quedamos con la siguiente expresión. Y también viene a ser una representación de una ecuación diferencial, ¿ya? Entonces es una función formada por la variable independiente, por la variable dependiente y por las derivadas. Bueno, aquí tenemos varias ecuaciones, ¿sí? Ejemplos, ¿no? De ecuaciones diferenciales, ¿no? Segunda derivada. Primera derivada, pero aquí está elevada al cubo. Ahorita vamos a ver la clasificación y vamos a retornar a estos ejemplos, ¿ya? Pero para observar, ¿no? Miren el tipo de ecuaciones. Y también pueden estar escritas de esta forma, ¿sí? Luego vamos a ver así de esta forma, ¿no? Dice m de x, y, sobre todo las de primer grado, diferencial de x más n de x, y, diferencial de y igual a 0. Ya aquí la ecuación contiene diferenciales y funciones. Las funciones son m y n. Por ejemplo, podría ser así, ¿no? X cuadrado menos y cuadrado, me estoy inventando, ya diferencial de x más, es seno de x, diferencial de y igual a 0. Podría tener esa forma. Ya. Miren, aquí tienen la ecuación del calor, donde lambda es un valor específico, dice, ¿no? Esto sobre todo lo trabajan en termodinámica, utilizan esta ecuación de calor, ¿no? Sí, aquí tienen la ecuación de onda. Aquí tienen la ecuación de Laplace en 3 variables.
Aquí, por ejemplo, cuando ustedes hallan la solución viene dada por un y, ¿no? Y igual a, si es de segundo orden, C1 por Y1 más C2 por Y2, ¿no? Tiene esa forma. De cuarto orden, algo similar, pero con 4 constantes. ¿Sí? Aquí claramente se nota que Y es una función que depende de X, ¿no? Y de X. Pero sin embargo aquí, la función U, como está acá escrito, es una función que depende de dos variables, ¿no? ¿Sí? Observa la diferencia entre esta notación, esta derivada y estas derivadas de aquí. Estas son derivadas parciales, ¿no? Recuerden que las funciones, las derivadas parciales trabajan con funciones que van de Rn en R, ¿no? ¿Sí o no? Ya, jóvenes. En este caso la función va de R cuadrado en R, ¿no? Tiene dos variables. R cuadrado en R. ¿Ya? Es por eso que aquí utiliza las derivadas parciales. Entonces, más adelante veremos en la clasificación que las ecuaciones diferenciales se clasifican en ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Ya viene del nombre, pues, ¿no? Utiliza derivadas parciales. Aquí también U depende de X y de T, ¿no? La función U. Siempre las funciones que están en la parte de arriba, o las variables que están en la parte superior, son las variables dependientes, ¿no? Y depende de X, aquí. Aquí U depende de X y de T. También aquí U depende de X y de T. Aquí U depende de quién, de X, de Y y de Z, ¿no? Aquí tienen otra. Aquí la temperatura depende del tiempo, dice, ¿no? Esta es la ley de enfriamiento de Newton, ¿no? Y bueno, ahí me da un pequeño concepto. Dice, la ley de enfriamiento de Newton afirma que la tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo con respecto al tiempo T es proporcional a la diferencia entre T y la temperatura A, del medio ambiente. ¿Recuerdan ustedes qué me representa la tasa de cambio? Porque todo lo que está escrito aquí, la ley de enfriamiento de Newton, está representado por esta ecuación de acá. Mire, si ustedes observan qué dice, la ley de enfriamiento de Newton afirma que la tasa de cambio de la temperatura T de T. ¿Qué parte de la ecuación está representada por esta frase de aquí? ¿Mm? Jóvenes. La parte derivada de T de T sobre T de T. Bien, esta es la tasa de cambio, ¿no? ¿Sí o no? O la razón de cambio. ¿Sí? Tasa de cambio, esta es la derivada. ¿Ya? De un cuerpo con respecto al tiempo T, con respecto a esta variable, pues, ¿no? La temperatura depende del tiempo, ¿no? Dice que es proporcional. Esta venía a ser la constante de proporcionalidad, ¿no? A la diferencia entre la temperatura y la temperatura del medio ambiente, A. ¿Ya? Nosotros cuando veamos, vamos a utilizar esta notación. Es similar. Es igual a acá por T menos T sub 0. T sub 0. T sub 0 es A. Ahora me dirán, profesora, pero aquí primero no hay problema. Para este tipo de ecuaciones, si K es mayor que 0, la temperatura aumenta. Si K es menor que 0, la temperatura disminuye. Aquí será lo contrario, pues, ¿no? Sí, por el signo, pues, ¿no? Ya, jóvenes, se suele utilizar esta notación. Primero la temperatura del cuerpo y la temperatura que rodea al ambiente. Bueno, eso lo vamos a explicarlo cuando bien y cómo se resuelven esas ecuaciones, ¿ya? Cuando estudiamos aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos la clasificación, dice, ¿no? Dice, se clasifican en función de, dice, tipo, según el tipo, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Es lo que estábamos observando aquí, a ver si observan aquí en este gráfico, perdón, en estos ejemplos. ¿Sí? ¿Qué decía acá? Ordinarias y parciales, ¿no? Esta será ¿qué tipo de ecuación diferencial? Ordinaria. Ordinaria, ¿no es cierto? Esta es ordinaria, esta también, ¿no? Esta parcial, ¿no? ¿Sí o no? Ecuación diferencial parcial, y esta
Si lo ven mejor acá, ¿no? Este es ordinaria. Vean nomás la derivada. Miren la simbología de la derivada, ¿no? Y además aquí se observa que la temperatura solo depende del tiempo, ¿no? T es igual a T de T, ¿no? ¿Ya? Entonces es fácil de distinguir, según el tipo, cuando una ecuación diferencial es ordinaria. Y aquí tenemos la definición, dice, ¿no? Si una ecuación diferencial contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable dependiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, aquí, ¿no? Es obvio, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes se fijan aquí, a ver, acá voy a decir, y es una función que depende de x. Aquí también, ¿no? Y es igual a y de x, pero aquí tengo dos funciones. X es una función que depende de t y es una función que depende de t. ¿Recuerdan que este tipo de notación utilizaban cuando estudiaron parametrización de curvas? ¿Sí? ¿No? ¿Para qué tipo de funciones? Este tipo de funciones van de R en Rn, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Mi dominio es un real. A ver, para recordarlo, ¿no? Cuando acá. Mi dominio es un... Ay, perdón. La plumita. Funciones que van de R en Rn, ¿no? Anteriormente, cuando ustedes estudian derivadas parciales, integraciones dobles, triples, trabajan de Rn en R, ¿no? Y específicamente de R cuadrado en R, ¿no? Para hallar las integrales dobles, para hallar las integrales triples, ¿no? ¿Sí? Bueno, no voy a ahondar en ese caso. Aquí, ¿no? ¿Qué tipo de funciones? Mi dominio es un real y aquí, si aquí la función solo son x y y, aquí, ay, perdón, he graficado mal acá. Aquí se grafica una curva, ¿no? ¿Recuerdan donde estoy haciéndolo? Una curva y este puntito está representado por ¿quién? Por x de t, y de t, ¿no? Sí, mi dominio está aquí, es un intervalo cualquiera de A hasta B, ¿no? Y dentro de ese intervalo está t. Yo aplico mi función tendrá esta forma, pues, ¿no? Igual. Perdón. Sí, esta forma, ¿no? F de t igual a, sí, ¿no? X de t, y de t. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de esta? F de t igual a coseno de t, seno de t, ¿no? ¿Sí o no? Donde t pertenece desde 0 hasta 2pi, ¿no? Abierto, cerrado, abierto. ¿Recuerdan? Hicieron en matemática 3, jóvenes. ¿Cuál es la gráfica de esta curva? Por ejemplo, miren, si t vale 0, ¿cuánto es f de 0? Coseno de 0. Uy, se fueron todos de la clase. Jóvenes. 1. La señorita, ¿dónde está, no? Y seno de 0. Calculadora, no importa. 0, Miss. 0, pues, ¿no? ¿Están ahí o ya se fueron ya? A veces acostumbran algunos a hacer eso, ¿no? Entonces, si recuerdan así rápidamente, a ver. La curvita, ¿cómo iba trabajando, no? 1,0 aquí. Otro punto, por ejemplo, f de pi medios. Porque t pertenece desde 0 hasta 2pi, ¿no? A este intervalo. De pi medios, ¿cuánto sería acá? ¿Sí o no? Coseno de pi medios, 0, por acá. F de pi. Coseno de pi. Seno de pi, ¿no? Por aquí. F de 3 pi medios. ¿Cuánto sería?
0, menos 1, ¿no? Y aquí es abierto, o sea, regreso aquí. ¿Y recuerdan? Ah, me salió feo. Bueno, llego acá, ¿no es cierto? Abierto, cerrado, pues, ¿no? Bueno, que era una circunferencia, ¿no? Ya jóvenes recordando, ¿no es cierto? Pero observan aquí ustedes, jóvenes, en este último, y lo que dice acá en la teoría, ¿no? Si una ecuación diferencial contiene solo derivadas ordenadas de una sola más variables dependientes, una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Estas dos, ambas dependen de una sola variable independiente. Como puede ser solo una variable, por eso dice de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Bueno, sigamos. ¿Quedó claro ahí cuando una ecuación diferencial es ordinaria? ¿Sí o no? Sí, ya. Y ecuación diferencial parcial, ¿no? Dice, si una ecuación diferencial contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Aquí aumentó, ¿no? Las variables independientes. Anteriormente solo era una. Aquí pueden ser varias. Se dice que es una ecuación diferencial parcial. Si ustedes observan aquí, U depende de cuánto, de X y de Y, ¿no? Aquí U depende de quién. De X. T al cuadrado y T. De X y de T nada más. Esto me indica que estoy derivando con respecto a la variable T dos veces, ¿no? Me olvidó. Pero la variable es T, ¿no es cierto? Ya, muy bien, joven. Aquí es una función que depende de X. O de repente la ecuación está completa. Y aquí una función B que depende de Y, ¿no? Pero si es derivada parcial, aquí debe haber otras variables. De repente es así, ¿no? X, Y. ¿Ya, jóvenes? Porque esta simbología me indica que las variables independientes son más de una, ¿no? ¿Ya? Esa es la clasificación entonces. Ordinarias y parciales, según el tipo. Ahora tenemos según el orden, dice. El orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial, es el orden de la derivada miren, es el orden, dice, de la derivada mayor en la ecuación. Entonces lo único que tienen que hacer es ubicar a la mayor derivada. ¿Sí? ¿Cuál es la mayor derivada aquí? 3. Segunda. Esta, joven. La mayor derivada. Esta es la mayor derivada. Esto no, aquí solo tengo primera derivada, pero dice aquí, la primera derivada está elevada al cubo. Pero el orden está dado, dice, por la mayor derivada, el orden. Orden de una ecuación diferencial. Solo tienen que observar la mayor derivada. ¿Ya? Luego veremos respecto al grado. ¿Sí? Para que no se confundan, miren, el grado, ¿cuál es la diferencia? También tienen que ubicar a la mayor derivada, que es esta, ¿no? Pero para no olvidarme, aquí voy a escribir, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? ¿Y de qué grado será? Con este ejemplo, ¿qué grado? El grado me lo da el exponente de la mayor derivada. ¿Qué exponente tiene aquí la mayor derivada? No me interesa que este sea mayor acá. Yo solo tengo que mirar a la mayor derivada y identificar su exponente. ¿De qué grado es? 1. ¿Ya, jóvenes? Ya, a ver, veamos aquí entonces. Estaba adelantando con ese ejemplo. Y aquí lo tiene, dice, a ver, orden y grado, ¿no? Ya sabemos qué es el orden. El orden de una ecuación diferencial está dado por la derivada de mayor orden que aparece en ella, ¿no? Y el grado de una ecuación diferencial es el grado algebraico, ¿no? Es el grado algebraico
de la mayor derivada, dice que interviene en la ecuación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es el mismo ejemplo, ¿no? Que dice ecuación diferencial de segundo orden, mayor derivada, y de primer grado, ¿no? ¿Sí o no? Este de acá. Ecuación diferencial de cuarto orden y también de primer grado, ¿no? Ecuación diferencial, esta de qué? De segundo orden, dice. Este es parcial, pero de segundo orden, ¿no? Y de primer grado. Todo esto está elevado, no es necesario escribirlo, ¿no? Pero están elevados a la potencia 1, eso también. De segundo orden y de primer grado. ¿Ese de qué? De segundo orden y de primer grado. Esta que está aquí es de cuarto orden y de tercer grado, miren. Así yo tengo aquí, a ver, voy a exagerar acá. Así yo tenga esto elevado a la cuarta, ¿sí? Algunos me dirán, profesor, es de cuarto orden, pero también de cuarto grado, ¿no? ¿Qué exponente tiene esta derivada? La mayor derivada es lo que me interesa. Es de cuarto orden de tercer grado. No se nota bien, ¿no? Tercer grado. Ya, así se clasifican las ecuaciones diferenciales según el orden. ¿Ya? ¿Ya claro? Sí. Ya está, muy bien. Y luego clasificación según la linealidad. ¿Qué dice aquí? Se dice que una ecuación diferencial ordinaria de orden n, aquí vamos a analizar las ordinarias, ¿eh? De orden n, dice, es lineal si f es lineal en y hasta yn, ¿no? Y la ecuación diferencial tiene esta forma, ¿ya? A ver si se puede borrar este. Tiene esta forma, jóvenes, la ecuación diferencial. ¿Qué observan en esta ecuación diferencial? Todas las derivadas son de grado 1, ¿no? O la ecuación diferencial de grado 1. Todas las derivadas, miren. Exponente 1, ¿sí o no? ¿Qué más se puede decir aquí? Que y es una función, que depende de x, ¿no? Aquí y es una función que depende de x. ¿Qué más? Las funciones que acompañan a la derivada, todas las funciones, aquí tengo n funciones, ¿no? Todas estas funciones, ¿sí? Son funciones que dependen también de x. Y miren aquí, tienen derivada enésima hasta la primera derivada y luego aquí la función y, ¿no? Esta sería una ecuación diferencial lineal completa, tiene todos sus términos. Igual a g de x. Esta función también depende de x, eso está claro. O sea, todo depende de x. ¿Ya? Ahora, ahora aquí, ¿no? Si g de x vale 0, y si g de x es distinto de 0, aquí vemos, esta sería una ecuación diferencial lineal homogénea. Son facilísimas de resolver. Esta sería una ecuación diferencial no homogénea. Su procedimiento es más largo. ¿Ya? Ya, jóvenes, luego les indico qué forma tiene la solución de esta ecuación diferencial de orden n. Y es fácil, les voy adelantando aquí. Lo que se suele hacer es reemplazar a las derivadas por un operador, ¿ya? Se suele utilizar, a ver, m a la n, aquí. Y sobre todo en el método que vamos a estudiar más adelante, estas funciones son constantes, o sea, son numeritos. Entonces se van a formar funciones, se va a formar un polinomio, no sé, aquí a n menos 1, m a la n, más puntos suspensivos, a 0, igual a g de x. Se forma un polinomio. Entonces lo que se va a hacer es hallar las raíces del polinomio. ¿Y cómo hallan las raíces de un polinomio, jóvenes? ¿Qué utilizan? Ruffini, ¿qué más?
Productos notables. Es bien fácil, jóvenes. Por eso les digo que te ocurre el más fácil de todas las matemáticas. Productos notables, ¿no? Cocientes notables, lo que ustedes deseen. Ya, jóvenes. ¿Cómo se llama? División. La división. Ya. Nada más. Eso es todo. Entonces, según la linealidad. Aquí tienen ejemplos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Miren, tiene esta forma, ¿no? Solo tiene sus términos, ¿no? De segundo orden. ¿Sí? Y así sucesivamente pueden tener hasta de orden enésimo. Por ejemplo, a ver, acá les voy a escribir. Tengo algo sencillo, a ver, x cuadrado de primer orden, derivada de y con respecto a x más 4y igual a e a la x. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si escribo así? X menos y cuadrado por derivada de y con respecto de x. Aquí solo le estoy cambiando ese término. ¿Será una ecuación diferencial lineal? ¿Qué opinan? Jóvenes. Otra vez se fueron. Dígame. ¿No es? No es una ecuación lineal. No es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué les dije anteriormente aquí? ¿Dónde está? Y, aquí la derivada, ¿no? La variable y depende de x. Aquí estas funciones también dependen de x, solo de x. Y g de x también solo depende de x. ¿Qué observan aquí? Si ustedes comparan con esta ecuación diferencial, aquí a1 de x vale x cuadrado. Depende de x, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí o no? Ya, no lo quiero escribir. A1 de x es igual a x cuadrado. A0 de x, ¿cuánto vale? Si ustedes comparan aquí, ahí, ¿dónde está mi lápiz? Se fue. Oye, no lo veo. Aquí sería... Se me fue, si me quiere colgar, voy guardando mejor, si no se cuelga ahí. Ya. ¿Dónde está? Mira, acá. Es que no ubico, jóvenes. Aquí A0 de X, si yo comparo aquí, es 4. ¿Sí o no? A0. Aquí está el Y. ¿Y G de X cuánto vale? E a la X, ¿no? Y aquí A1 de X vale X cuadrado. Son funciones GP de X. Y esto también, pues. Este es G de X, ¿no? Ahora, aquí el A1 de X es X menos Y cuadrado. Pero acá, ¿qué observan ustedes? Que aparece otra variable, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si falla eso, no es lineal. Pues esta no es lineal. Es una ecuación diferencial no lineal. Más simple, sí. No lineal simplemente. No lineal. A ver, un segundito, por favor. Ya, jóvenes, ¿me están escuchando? Ahora, la ecuación diferencial lineal de segundo orden tiene un término adicional, ¿no? Si ustedes se fijan. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. Tiene esta forma, ¿no? Derivada así.
¿Sí? Entonces, a ver si yo escribo acá, me invento otra vez acá. Logaritmo de x, segunda derivada de y con respecto a x cuadrado, más 3x más 5 a la x. No, no lo voy a complicar tanto. Uy, ¿cómo se dice? Se colgó. Puede ser. Dios mío, no. A ver. Vamos a ahorita que tener paciencia con eso. Paciencia, por favor. Se borró lo que escribí. Solo lo que guardé. Ni modo, ya. Lapicito. ¿Cómo era así, no? A ver. De segundo orden, ¿no? Y estaba escribiendo, creo, no me acuerdo, logaritmo de x. Más x cubo menos 3, no sé. Más e a la x, y igual a seno de x. Por ejemplo, esa ecuación, ¿no? Es lineal, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto vale a 2? ¿Cuánto vale a 1, no? ¿Cuánto vale a 0? ¿Y cuánto vale g de x? A ver, la siguiente ecuación, un ejemplito más. A ver, hay que faltar el cuadrado, ¿no? ¿Sería una ecuación diferencial lineal? No, No, ¿no es cierto? ¿Por qué? porque no está con la variable t. Exacto. Y Aquí debería estar en lugar de x, t, ¿no? Sí. La función w depende de t, entonces todas estas funciones deben depender de t, ¿no? Eso tienen que fijarse, ¿ya? W depende de t, entonces lo que acompaña acá debe depender de t. Aquí, por ejemplo, no está completo, no hay problema si falta algún término. Son como los polinomios, ¿no? ¿Recuerdan? Hablaban de polinomios crecientes, completos, incompletos, sí, igualito. No está completo. Pero es una ecuación diferencial. Si le cambio esto, sí es lineal. Sin embargo, si estuviera sin el X, no. ¿Ya, jóvenes? Ahora sí quedó claro, ¿no? ¿Ya? Variable independiente, analiza la variable independiente con respecto a qué variable. W depende de t, todas las funciones dependen de t. Por ejemplo, aquí, a ver. Aquí tengo W depende de X, ¿no? 3X, X cubo W igual a, sí, lineal. Aquí también. Aunque aquí implícitamente está, pero no se nota bien, pero sí es lineal, ¿no? Acá, aquí está la ecuación. Bueno. Y más acá está especificando, ¿no? Esta es no homogénea, ¿no? ¿Cuándo es no homogénea? Cuando g de x es distinto de 0, ¿no? Aquí lo escribí. Si g de x es distinto de 0, puede ser cualquier función, es no homogénea. Caso contrario es homogénea. Aquí tienen, a ver, visualicemos rápidamente. Dice lineal, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Esta también es lineal, ¿no? No lineal. Acá solo debería estar el y, ¿no? No este cuadrado. ¿Sí? No lineal, porque está elevado al cubo. Ninguna derivada debe tener ningún exponente. No lineal, ¿por qué? Porque si y depende de x aquí, esta función depende de y, no puede ser, ¿no? ¿Ya? Entonces quedó claro, ¿no? Y aquí tienen algunos ejercicios.
establezca el orden. Eso ya para que ustedes lo analicen. Ya quedó clara esa parte. Ejercicios propuestos. A ver, pasemos aquí. Solución de una ecuación diferencial lineal. Aunque antes ay, perdón, yo sigo con lo lineal. Solución de una ecuación diferencial simplemente, ¿ya? Porque no necesariamente vamos a trabajar con lineales acá. Sí, a ver. Hablaremos de solución explícita y hablaremos de solución implícita. Aquí yo escribí uno para recordar, ¿sí? Una ecuación aquí, ¿no? Una ecuación de segundo grado, ¿sí? Cuando yo hallo la solución, hallo del conjunto solución, y esta sería una solución explícita, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, por ejemplo, acá, si yo les doy esta ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 3x, ¿sí? A ver, ¿qué he hecho acá? Otro ejemplo. Pues yo voy a decir, prefiero... Ah, ya entendí acá qué he hecho. A ver, jóvenes, miren, tienen esta ecuación. Si pasan este 3x a este lado, me quedo con esta expresión, ¿no? Si yo derivo, ¿sí? Con respecto de x, ¿cómo lo tengo que derivar? Lo tengo que derivar implícitamente, ¿no? Porque acá g depende de dos variables. A ver, mejor lo vemos acá aparte. Ay, perdón. Aquí. Esta es la ecuación. G de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado menos 3x, ¿no es cierto? Obvio que esta ecuación, o si yo lo trabajo como función, aquí c depende de dos variables, ¿no? ¿Sí o no? O mejor, para no enredarlos, le digo lo siguiente, derive implícitamente. ¿Recuerdan cuando derivan implícitamente? Aquí g de x, y está igualado a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Deriven implícitamente. ¿Cómo derivaban con respecto a x? Con respecto a x, ¿cómo derivaban? 2x más 2y, pero y depende de x, ¿no? Menos 3 igual a 0. ¿Sí o no? Acá si ustedes despejan la variable y derivada de y con respecto de x, aquí sería igual 3 menos 2x sobre 2x, ay, perdón, sobre 2y, ¿no? Miren, lo que se va a hacer es lo siguiente, ¿no? Se les va a dar esta es una ecuación diferencial, y esta sería la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Si ustedes observan aquí, la variable x o y no está despejado, ¿no? ¿Sí o no? Podrían escribirlo así, y cuadrado es igual a 3x más menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta sería una solución implícita. Si yo despejo y, sería más menos raíz de 3x menos, a ver, acá he escrito mal, ¿no? Ah, no, sí está bien. Menos x cuadrado. Aquí tengo dos soluciones explícitas. ¿Por qué? Porque la variable y está despejada. Sería solución explícita. Más o menos eso les quiero explicar, ¿ya? ¿Cuándo es una solución implícita? Implícita, ¿no? De esta forma. ¿Y cuándo es solución explícita? ¿Sí? A ver, veamos aquí. A ver si leemos algo. Dice, se llama solución explícita de las ecuaciones U, ¿no? Las que vemos inicialmente, ¿no? En su dominio I, ¿no? O intervalo I, una función phi de x que al sustituir por y en la ecuación diferencial satisface, en las ecuaciones diferenciales, en la ecuación, ¿no? Me parece. Satisface para todo x en I. Solución implícita. Se dice que una relación de esta forma es una solución implícita. Esta es una relación, ¿no? Dice que es una solución implícita
de la ecuación diferencial en el intervalo y si tiene una o más soluciones explícitas. ¿Ya? Pero veamos los ejemplos aquí. A ver. Uy, no se ve nada. A ver. Todavía no estamos aprendiendo allá la solución. Lo que vamos a hacer es darles la ecuación diferencial, les damos la función y ustedes tienen que demostrar que esta función es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Ya? Como ustedes observan aquí en este ejercicio, ¿qué hacían ustedes? ¿Resolvían la ecuación? ¿Sí o no? Esta era la solución, conjunto solución. ¿Y qué hacían con estos dos valores? Estos dos valores son también las raíces de la ecuación, ¿no? Si ustedes los reemplazan aquí, cumplen con la ecuación, ¿no? Por lo tanto, son solución de la ecuación diferencial. Perdón, en este caso de la ecuación, ¿no? Es lo que se va a hacer aquí, ¿ya? Se les da la ecuación diferencial, se les da esta función y tienen que comprobar qué es solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué nos dice aquí? Verifique que la función dada es solución de la ecuación diferencial en el intervalo desde menos infinito hasta infinito. Este es el dominio, el intervalo i, ¿no? Obvio, si ustedes observan aquí la función, es un polinomio de cuarto grado, ¿no? Su dominio, ¿quién es? Todos los reales. Entonces, ¿cómo comprueban? Simplemente parten de aquí, de la solución. Lo que tienen que hacer es reemplazar, si es solución, reemplazar en la ecuación, ¿no? Aquí, en este caso, la ecuación diferencial. Ya, acá ya tengo para reemplazar y, ¿no? Y a la 1/2, dice, ¿no? Acá lo reemplazo y. Bueno, tengo el x. Y me faltaría reemplazar la derivada de y con respecto de x. Por eso es que tengo que derivar esta función. Derivo, simplifico y obtengo que esa derivada vale 1/4 x al cubo, ¿no? ¿Sí o no? Ahora vamos a reemplazar. Además, aquí también aparte lo he hecho. ¿A qué es igual y a la 1/2? Pues acá lo elevo a la 1/2, ¿no? Es lo que he hecho aquí. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale y a la 1/2? 1/4 x cuadrado, ¿no? Entonces reemplazo todo. Reemplazo la derivada acá. Por eso que escribí aquí, ¿no? Reemplazando, he vuelto a escribir la ecuación. Reemplazando en la ecuación diferencial, ¿cuánto vale? ¿Sí o no? La derivada. Reemplazo y a la 1/2. Opero y he llegado a una igualdad. Por lo tanto, ¿qué decimos? ¿Sí? Que esta función es solución de la ecuación diferencial. Así de simple, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué tipo de solución? Explícita, ¿no? Esta es una solución explícita. Y está despejado acá, ¿no? Es una solución explícita. Ahora aquí tenemos otro ejercicio. Tenemos que comprobar, ¿no? Que esta función es solución de esta ecuación diferencial. Aquí ya tengo para reemplazar y. Necesito reemplazar la primera derivada y la segunda derivada. Entonces tengo que hallar la primera derivada. Bueno, ustedes son expertos en derivar ya, ¿no? Aplicamos derivada del producto aquí. ¿Sí? Bueno, yo he factorizado. Yo siempre les recomiendo factorizar para volver a derivar. Les recomiendo, porque otros derivan nuevamente, no todo lo de acá. Bueno, yo he factorizado a la x y luego necesito la segunda derivada. Aplico nuevamente la derivada del producto y nuevamente factorizo a la x porque se puede, pues, ¿no? Ya está, ya tengo entonces la primera derivada y tengo la segunda derivada. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar en la ecuación, ¿no? Y reemplazamos. Acá yo he factorizado a la x, sumo todo. Sabemos que a la x nunca es 0, ¿no? Esto siempre es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, llegamos a esta igualdad, ¿no? 0 por este número distinto de 0 y llegamos a la igualdad. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que y es solución explícita también, ¿no?
Es una solución explícita. ¿Ya, jóvenes? Aquí tenemos otro ejemplo. Me hablan de esta relación. Me dicen que esta relación es solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Sí o no? Aquí ya me lo está diciendo, que es una solución implícita. ¿Por qué? Porque ya no está despejado. Pues simplemente se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, ¿de qué ecuación diferencial? De esta ecuación diferencial. Entonces necesito reemplazar y la derivada, ¿no? Entonces de acá pues, tengo que derivar implícitamente, ¿no? Derivo implícitamente. ¿Se acuerdan cómo derivar, no? Implícitamente. Jóvenes. Sí. Ya. Entonces aquí es fácil de observar. Derivo implícitamente. Despejo la derivada. Ya tengo la derivada. Sí. Y luego reemplazo aquí, ¿no? Ah, bueno, miren, no ha sido necesario reemplazar el y, ¿no? Aquí solo he reemplazado esta derivada y luego la igualdad. Y ya está. Y sería una, ¿qué solución? Esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a 25 es solución implícita. O si gustan escriben aquí, ¿no? Menos c menos 25 igual a 0 es solución implícita. Ya. Aquí tienen otro ejemplo. Aquí. Tienen esta ecuación diferente, perdón, esta relación, ¿no? Sí, me dicen que es solución de esta ecuación diferencial. ¿Ya? A ver. Aquí necesito reemplazar esta derivada, ¿no? A ver, esto lo voy a borrar porque creo que hay inconvenientes acá, se van a enredar. Ya. Derivo implícitamente, ¿no? Aquí aplico regla del producto. Estos dos términos representan a la derivada, ¿no? De este producto. Derivo, factorizo la derivada, ¿no? ¿Sí o no? Despejo. Y tengo este resultado. Entonces, voy a reemplazar esta derivada. En este caso no me conviene reemplazar el y, ¿no? Eso ya depende del ejercicio, ¿ya? Anteriormente sí reemplazamos el y, aquí no. Entonces aquí tienen la ecuación, reemplazan. Aquí simplifican y llega a una igualdad. Por lo tanto, ¿qué decimos? Esta ecuación es solución implícita, ¿no? Ah, y aquí general. ¿Por qué general? Por esta constante, ¿no? ¿Sí o no? Porque para distintos valores de C, distintas soluciones, ¿no? Acá dice igual a una constante. Sin embargo, en los otros, esta es una solución particular. Su gráfica es una circunferencia, ¿no? Porque si fuera así, jóvenes, x cuadrado, esta es solución particular. Acá no lo escribí, ¿no? Solución implícita particular, aquí mejor. Particular. Porque si yo esta ecuación la escribiera de esta forma, así, si fuera así, x cuadrado más y cuadrado igual a una constante, esta sería una solución general, ¿no? Teniendo en cuenta que C es mayor que 0, ¿no es cierto? Aquí, para que sean circunferencias. Aquí, para distintos valores de C, tenemos distintas circunferencias, ¿no? Aquí solo tengo una circunferencia. Solución implícita particular. Si aquí veo una constante, solución implícita general. ¿Ya? Como lo que está aclarando aquí, ¿no? Por este C. Porque si fuera un número, si fuera un número, por ejemplo, no sé, se me ocurre 6, entonces sería solución implícita particular, pero este es general. Ya. A ver, aquí tienen otro ejercicio. Me dan esta función
y me piden que demuestre que es solución de esta ecuación diferencial. A ver, esta es una solución, ¿no? Es una función solución que me piden que demuestre que es solución de esta ecuación diferencial. Pero ¿qué tipo de solución es esta antes de... ¿Qué tipo de solución es? Ah, ok, ahí está ya, ¿no? Es una solución. Uy, acá está mal. Ah, no, está bien. ¿Qué estoy escribiendo? Estoy leyendo mal ya. Que decía explícita, ¿no? Es una solución explícita. ¿Por qué explícita? Porque X está despejado. X está en función de solo Y. No, es explícita. Entonces simplemente acá reemplazan, pues, ¿no? Aquí X es una función que depende de Y, ¿no? Entonces lo que pueden hacer... Ah, pero acá tienen Y'. ¿Sí? Entonces Y tienen que derivar esta ecuación o función, ¿no? Con respecto de X. Por eso aquí está derivando con respecto de X. Aplica el producto, ¿no? Sí, aquí tienen un producto, ¿no? Derivan, factorizan derivada de Y, despejan derivada de Y y lo reemplazan aquí en la ecuación. Lo reemplazan. Sí, aquí también está reemplazando. A ver, ¿qué está reemplazando? Ahora ordenemos acá. Eso me queda, ¿no? El X. ¿Quién es el X? Está reemplazando el X. Es todo esto de acá. ¿Sí? Más Y igual a Y. Ya. Acá simplemente, ¿qué se ha hecho? Se ha factorizado Y, ¿no? ¿Sí o no? Se ha factorizado Y. Esto lo he escrito aquí en el denominador. Pero estos dos son iguales. Aquí falta un paréntesis. ¿Sí? Mejor lo escribo así. Corchete para que se distinga. Pero estos dos son iguales, por lo tanto, Y es igual a Y. Y podemos... Y podemos concluir que es una solución explícita de la ecuación, ¿no? Solución explícita particular. Está libre de parámetros, de constantes, ¿no? Ya. ¿Quedó claro? Jóvenes. Esa parte. Ya. ¿Alguna pregunta, duda? Entonces, ¿qué hemos visto? Todo lo referente a la clasificación, ¿sí? Y demostrar que una función dada o una relación, ¿no? Son soluciones de una ecuación diferencial, ¿no? Ya, entonces este material les voy a compartir y todavía tenemos tiempo. ¿Tenemos cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos, jóvenes? Tenemos hasta las 7:30. Falta prácticamente. Pero trabajamos a... ¿Cómo están trabajando con sus otros docentes? ¿No es al 50%? Sí. Ya, entonces si es al 50%, ¿hasta qué hora tenemos? Eso les pregunto. ¿O están trabajando sus horas completas? Coméntenme. Al 50%. 50%, ¿no? Eso salió, creo, en un documento. Creo que lo van a volver a enviar, salvo que nos digan lo contrario. ¿Ya? Porque ahora tampoco tienen que copiar nada, ¿no? Simplemente revisar el material y atender, porque no hay nada que copiar, todo está ahí. Y ¿cómo se llama? Revisar el video, el material y si tienen la biografía recomendada, ¿no? En el syllabus. ¿Ya? A ver, sigamos entonces. Todavía tenemos, ¿cuánto? 15 minutos, ¿no? Sí, 15 minutos. Ya. Entonces vamos adelantando esta parte. Vamos a estudiar ahora las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Y más aún, ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Ordinarias de primer orden. ¿Qué forma tiene una ecuación diferencial de primer orden, no? Puede tener esta forma, ¿no? ¿Sí?
donde, bueno, es obvio, ¿no? Y' es derivada de y con respecto a, o puede tener esta forma, o esta que está aquí, con diferenciales, o también puede estar dado como un problema de valor inicial. Porque ocurre, jóvenes, que cuando ustedes salen, uy, esto no lo he compartido, acá, está acá, creo, acá puedo escribir. Está. Porque ocurre, jóvenes, que si la ecuación diferencial es homogénea, si la ecuación diferencial es homogénea, su solución viene dada de esta forma. Y1, ecuación diferencial homogénea. Si es no homogénea, viene dada de esta forma. Entonces, Y1. Miren la diferencia aquí, cuando es homogénea y aquí cuando no es homogénea, no homogénea. No homogénea. ¿Sí? Si es el primer orden, solo tiene una sola, tenemos que hallar solo una constante. ¿Sí? Si es no homogénea, además, consta también de una solución particular. Esta se llama solución particular. Y esta es la solución complementaria. Tiene sus nombrecitos, complementarias, ¿ya? Bueno, eso vamos a profundizar luego. Pero solo, ¿por qué escribo esto? Aquí nos habla de un problema de valor inicial, ¿sí? Mientras no me den una condición, o en todo caso, ¿la condición para qué sirve? Porque acá dice que esta ecuación está sujeta a qué condición. A que y de x0 es igual a y sub 0. Ya, jóvenes, por ejemplo, para que se den aquí cuenta, ¿no? Era así, derivada de y con respecto de x es igual a menos x por y, si no me equivoco, sí, menos x por y. Y la ecuación diferencial era x cuadrado más y cuadrado igual a c, ¿no? Sí, jóvenes, cuando ustedes resuelvan esta ecuación y llegan a este tipo de solución, ¿sí? Si me dan esta condición, voy a hallar esta constante. Porque ocurre que si yo grafico las soluciones son, es un conjunto de circunferencias, ¿no? Perdón, una familia de circunferencias. Si C vale 1, tengo una circunferencia de radio 1, ¿no? Si C vale 4, tengo una circunferencia de radio 2, ¿no? Si C vale 16, ¿no? Tengo una circunferencia de radio 4, ¿no? Si C vale 16. Si C vale 4, ¿no? Si C vale 1. Y así sucesivamente para distintos valores de C. Pero yo quiero aquí, con esta condición, me dice que yo quiero aquella solución que pase por este punto. Voy a suponer que el punto está por acá. ¿Qué tal? Me pide hallar la solución que pase por este punto que está aquí. ¿Ya? Este sería mi x0, y0. Entonces ya no sería una solución general, ¿no? Sino estaría hallando una solución particular. ¿Ya? Pasando por ese punto. Gráficamente a eso se refiere. Un problema de valor inicial. Tengo la ecuación diferencial sujeto, al resolver la solución, esa solución está sujeta a esta igualdad, ¿no? A esta condición, perdón. ¿Ya? A ver, si seguimos, ¿qué más tenemos acá? Métodos de solución. ¿Qué métodos de solución vamos a trabajar? El primer método, ecuaciones de variables separables. Lo que se va a hacer es a esta ecuación que tiene esta forma, ¿sí? Lo que se hace es expresarla en dos funciones. Una depende de, bueno, en este caso tengo y y x, ¿no?
Tengo que, ¿cómo se llama? Descomponer en dos funciones, una que solo depende de X y una que solo depende de Y. Esa es ecuación de variables separables. La segunda forma, esta que está aquí, si desaparecemos el valor C, se va a transformar en una ecuación de variables separables. Ya les voy a enseñar cómo se elimina este C. Pero se transforma a una ecuación, puedo repetir, que se puede resolver por variables separables. Ecuaciones homogéneas. Sí, sobre todo se trabaja con este tipo de ecuaciones aquí en las ecuaciones homogéneas, con este tipo de ecuaciones, de esta forma. Con este tipo de ecuaciones. Para que sea homogénea, estas funciones tienen que ser homogéneas. Lo primero que tenemos que hacer para resolver el problema es verificar que estas funciones sean homogéneas. ¿Y cómo se verifica? También lo vamos a ver en su respectivo momento. Luego tenemos ecuaciones de esta forma. Estas ecuaciones, ¿sí? Mediante un cambio de variables, ¿qué va a suceder? Se desaparecen estas constantes y se transforma en este tipo de ecuación homogénea. Y esta ecuación, antes de seguir, estas ecuaciones homogéneas, utilizando el método, se van a transformar o se resuelven por variables separables, ¿eh? ¿Ya, jóvenes? Y si esta se transforma en esta, también se puede por variables separables. Y luego tenemos las ecuaciones diferenciales exactas. Tienen esta forma. ¿Qué debe de ocurrir aquí? Para que sean exactas, que la derivada parcial de m con respecto de y sea igual a la derivada parcial de n con respecto de x, para que sean exactas. Es muy diferente a las homogéneas. Estas tienen que ser funciones homogéneas. Habla de las funciones, aquí habla de las derivadas. Para que sean exactas, esta es la condición que se tiene que cumplir. Y luego tenemos algún otro tipo de ecuaciones que se pueden transformar a exactas. ¿Ya, jóvenes? Luego tenemos las ecuaciones diferenciales lineales. Aquí están escritas de esta forma para que se puedan resolver. Lo que se hace a esta función de aquí es transformarla en 1. Siempre que esté aquí el 1 y tiene la ecuación, se le da esta forma. También se lo explico después. Y la ecuación diferencial de Bernoulli, miren la diferencia con esta y esta. ¿Cuál es la diferencia acá? Este término, ¿no? ¿Qué se suele hacer para resolver esta ecuación diferencial de Bernoulli? Desaparecer ya la n. Si desaparece ya la n, se transforma en una lineal. ¿Sí? Y se aplica el mismo método. ¿Ya, jóvenes? Fáciles. Entonces, veamos, vamos a hacer solo esta parte. Ecuaciones de variables separables. Para que sea de variables separables, ¿qué les dije? Que esta derivada se puede expresar como dos factores, ¿no? Como dos funciones, el producto de funciones. Una que dependa de X y otra que dependa de Y, en este caso, ¿no? Por las variables que se está utilizando. Lo que se hace, si está expresado de esta forma, se puede separar variables, ¿no? Miren aquí. Y con Y, X con X, ¿no? ¿Sí? Claro, obvio que si integramos, siempre al integral aparece nuestra constante de integración, ¿no? Por comodidad, se suele trabajar solo con una constante, porque constante menos constante sigue siendo constante. O lo escriben aquí o lo escriben aquí, no hay problema, en cualquiera de los lados, ¿no? Se suele utilizar, o se suele escribir la constante al lado derecho, bueno, en mi caso al lado derecho, aquí. Y luego se integra, ¿no? Y es fácil integrar cuando solo se tiene una sola variable. Utilizamos todos los métodos conocidos, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, aquí, ¿no? Separar las variables. ¿Aquí qué aplicamos? ¿Qué estamos aplicando? Teoría de exponentes, jóvenes. ¿Sí o no? Bases iguales, exponentes se suman, ¿no? Proceso inverso acá. Ya separé. Aquí. Función que solo depende de X y que solo depende de Y. Tengo un producto. ¿Sí? Puedo tener productos o cocientes, ¿ya? Entonces aquí simplemente separo, ¿no? ¿Cómo integramos esta parte? Subimos el numerador, ¿no? Y aplicamos nuestras reglas, pues, ¿no? Eso también ya saben cómo hacerlo, ¿no? Ya, esta sería una solución, fíjense, implícita, ¿no? Aquí ni X ni Y están despejados. Implícita general. ¿Por qué general? Por la constante, ¿no?
¿Ya, jóvenes? Ahora, ¿qué se ha hecho acá? Por ejemplo, lo que se ha hecho es despejar y. He tratado de despejar y. Para despejar exponencial aplico logaritmo, ¿no? Ambos miembros. Me queda esta expresión. Y podría ser eso, ¿no? Al despejar y, tendría una solución explícita general. Pero en el examen, jóvenes, cuando den su examen o sus trabajos, cuando resuelvan, déjenlo aquí nada más. ¿Ya? La solución que obtengan. Aquí, tienen otro ejemplo. Este tiene esta forma, ¿no? Miren, fíjense. ¿Sí o no? Tiene esa forma, miren. La función m de x, y vale y más 2, porque dice depende de x y de y. Eso se cumple, pues, ¿no? O x o y, ¿no? O ambas. Aquí n de x, y, ¿cuánto vale? Menos x menos 2, ¿no? Y separamos variables, miren lo que es acá. Este término pasa a este lado, ¿no? Luego separamos variables, integro, ¿no? Como en estas dos soluciones obtuve logaritmo, entonces de preferencia utilizar la constante como logaritmo de c, ¿no? Como logaritmo de c. Acá le he colocado C1, o C, o C2, lo que ustedes deseen. Sí, acá aplico propiedades del logaritmo, ¿no? Logaritmo de la suma, logaritmo del producto. ¿Ya? Logaritmo de C, nomás, con razón lo corregí. Logaritmo de C, ¿no? Y el logaritmo del producto, se van los logaritmos y me queda esta expresión, ¿no? Si despejamos X, tendríamos una solución general explícita, ¿no? Pero también podríamos despejar Y. Aquí está fácil, ¿no? Y también es una solución general explícita. Jóvenes. Ahora, ¿qué les dije anteriormente, no? Si nosotros hallamos la variable, si queremos hallar la variable C, necesito una condición, ¿no? Porque estas son solución general. Quiero hallar la solución particular. Entonces, para eso, tenemos que trabajar con los problemas de valor inicial. En este caso, de primer orden, nada más, ¿no? Quiero la solución que pase. La solución está representada por una familia de curvas, ¿no? Esa es la solución. Pero yo quiero aquí la solución que pase por este punto, por x0 y y0, ¿no? Por este puntito. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Pero de paso aquí les estoy escribiendo cómo es un problema de valor inicial de segundo orden, ¿no? Miren aquí. Si aquí la primera derivada depende de x y de y, la segunda derivada además depende de la primera derivada, ¿no? Pero fíjense que aquí solo tengo una constante. Necesito una condición. Si es de segundo grado, sí o sí tiene dos soluciones. Y la solución tiene esta forma. Y igual a C1, Y1 más C2, Y2. Si la ecuación es homogénea, si es no homogénea, será más mi solución particular. Lo que yo tengo que hallar son estas dos constantes. Para eso necesito dos condiciones. Si fuera de tercer orden, ¿no? Miren, aparece acá la segunda derivada y la solución tendrá esta forma. Más Y2 más C3, Y3 más Y particular. Que tengo que hallar tres constantes, ¿no? Por lo tanto, tres condiciones. Fíjense aquí, ¿no? Todo lo estoy evaluando en un punto, ¿ah? En X0. Todo está en X0. ¿Sí? Lo único que cambia son los Y, porque esto vendría a ser la posición, ¿no? Esta es la velocidad, esta sería la aceleración en este punto que está acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya, jóvenes? Si hablamos de una partícula, ¿no? En movimiento. Y bueno, si fuera una ecuación diferencial de orden enésimo, ¿no? Necesito n condiciones y su solución de qué forma está dada, si no C1, Y1 más C2,
Y2 más puntos suspensivos, Cn, Yn, y más mi solución particular. ¿Cuántas constantes? N constantes. ¿Cuántas condiciones? N condiciones. Ya, jóvenes. Ya acá tenemos unos dos ejemplitos y con eso acabamos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Me dan esta ecuación diferencial, ¿no? Sujeta a esta condición. Lo primero que tienen que hacer es resolver la ecuación, pues, ¿no? Separación de variables. Está fácil aquí. ¿Sí? Separo variables. Ya. ¿Qué he hecho acá? Bueno, obvio, ¿no? Entonces subimos al numerador. Un segundito. Aquí, bueno, aquí simplemente aplicamos por integración simple, ¿no? Sumamos 1 al numerador. Aquí sí necesito hacer un cambio de variable, ¿no? Llamamos z, ¿sí o no? Hay el diferencial de z. Y reemplazo lo que necesito acá, ¿no? Tengo x diferencial de x, ¿no? Eso es lo que reemplazo. Por eso es que he despejado el 2 pasado a dividir, ¿no? Bueno, yo lo hago así. Hay otros compañeros o, ¿cómo se llama? Alumnos que lo hacen diferente. Mientras esté bien hecho y estén aplicando propiedades correctamente, no hay problema. ¿Ya? Ya está. Bueno, esto es lo mismo, simplemente lo he acomodado. Reemplazo aquí, sería z a la menos 1/2, ¿no? Diferencial de z sobre 2. Aquí se va el 1/2, me queda este, obvio, ¿no? Más la constante de integración, ¿no? Aquí reemplazo el z. Y esta sería una solución general implícita. Pero vamos a utilizar la condición, ¿no? ¿Qué me dice la condición? Llévale 1 cuando x vale 0, ¿no? Si x vale 0, llévale 1. Es lo que he escrito aquí. Y reemplazamos x y y. Operamos y obtenemos este valor, ¿no? Este de acá, C vale. Y simplemente reemplazamos, pues acá, ¿no? Y esta sería una solución particular implícita. ¿Ya, jóvenes? Una solución particular implícita. Y bueno, este ejercicio más, a ver, dice, da la condición inicial, ¿no? Encontrar la solución particular para la ecuación, aquí. Entonces, nuevamente, este es más fácil. Separación de variables, separo, ¿no? Integro, sumo 1 simplemente, más la constante. Luego reemplazo el X y el Y, ¿no? Utilizo la condición, ¿no? Porque esta de aquí sería solución general o familia de soluciones, ¿no? Esta, por el C. Hallo la condición, reemplazo. Al reemplazar, C vale 1/4. Al evaluar, ¿no? Si X vale 0 y Y vale 1, evalúo. C vale 1/4 y luego reemplazo aquí en la ecuación. Y ya tengo mi solución implícita, ¿no? Implícita particular. Aquí. Particular. Ah, bueno, acá simplemente si despejo Y, sería una solución explícita, ¿no? Y bueno, nos quedamos aquí. Esto para ¿qué día nos toca? Martes, ¿no? Jóvenes. Jóvenes. Ya, nos quedamos ahí. Salvo que tengan alguna duda y la asistencia, ¿no? Antes que me olvide. Ahora vayan pensando en qué preguntar o no tienen que hacer ninguna pregunta. Está su asistencia antes que me olvide. ¿Van a asistir al Coma Surmín? Nada, no dicen los Está el precio. ¿Ah? Sí, está muy accesible el precio. Sí, ¿cuánto está? 20 para ¿20 soles? alumnos y 40 para Ya, alumnos. me inscribiré entonces. Sí. Gestión de asistencia. Ya está. Hoy día es jueves, ¿no? Demora. Ya.
rápido, más son poquitísimos. A ver. Choque ticona. Choque. No está, ¿no? Choque ticona. Monje. Monje Presente, con licenciada, buenas noches. Buenas noches. A mí, disculpe, choque de icono presente. ¿Dónde Un estaba? problema de micro. Se fue a la azotea a secar la ropa. Monje Condori, ya está, ¿no? San Acatari. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, señorita. Tumba, Flores, Aarón. Por ahí está, no lejos, pero está. El otro joven, Tumba, Flores, Renato. Sí, estamos dos. Ya. Condori Mamani. Presente, magíster. Buenas noches. Buenas noches. Pajares Maquera. Presente, buenas tardes. Palomino Quispe. Presente, magíster, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Quispe Gutiérrez. Presente, magistro. Salvatierra Mamani. Salvatierra. No está. Faltó Salvatierra. Ya. Están completos porque tengo aquí 10 menos 1, 9. Ya. Ya, jóvenes, ¿no tienen ninguna pregunta? Ya. ¿Sí o no? Nada. Mudos. ¿Cuándo volveremos a clases? Ay, jóvenes. Bueno. Hasta el día martes. Ya subo el material también, ¿ya? Cuídense. Hasta luego. Martes. Hasta luego. Hasta luego, mi. Hasta luego, hasta luego. Uy. ¿Dónde estamos?